A nuestros expositores y participantes, a nombre de la sección Ciencias de la Información del Departamento Académico de Humanidades y del Archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, les doy la más cordial bienvenida al programa de conferencias que se realizarán en el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto 2022, cuyo tema de este año es Abierto para la Justicia Climática. Esta actividad constituye un espacio donde nuestros distinguidos invitados compartirán sus conocimientos y experiencias sobre la conexión y la colaboración entre el movimiento climático y la comunidad abierta internacional, la misma que se da a través de documentos de archivo, datos, publicaciones, investigaciones científicas en acceso abierto. Como moderador nos acompaña el magíster Edilberto Casado Márquez, coordinador de la sección Ciencias de la Información del Departamento Académico de Humanidades y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenido, Edilberto. Muchas gracias, Dora, y buenos días a todos y todas desde Lima, Perú. Como bien ya lo ha mencionado Dora, estamos aquí en celebración de la Semana Internacional del Acceso Abierto 2022, cuyo lema también que ya fue mencionado es Abierto para la Justicia Climática. Al respecto, permítanme hacer una breve introducción al significado de este evento y su especial importancia en los tiempos actuales.
Muy bien, espero que se esté viendo mi presentación. Ok. Bueno, la crisis climática es un tema que ahora escuchamos con más recurrencia, pero que de manera particularmente dramática se nos recordó este año en el mes de agosto, a raíz de la extrema sequía que Europa experimentó a gran escala y al punto de hacer visibles en los lechos de algunos ríos las llamadas piedras del hambre, con inscripciones que recordaban tiempos de grandes dificultades y hambrunas. De todas estas, quizás la más famosa es la que data de 1616 y que apareció en el lecho del río Elba en la República Checa. Y su fama se debe al mensaje sobrecogedor que mostraba en idioma alemán. Si me ves, llora. El cambio climático ya está mostrando sus impactos desde hace varios años en todo el mundo. Y en este contexto, la organización a cargo de la Semana Internacional del Acceso Abierto decidió el lema mencionado al inicio, como una oportunidad para unirse, actuar y hacer conciencia sobre cómo lo abierto permite la justicia climática, fomentando la conexión y la colaboración entre el movimiento climático y la comunidad abierta internacional. Como todos los años, la PUC se une a esta celebración mundial organizando un programa de conferencias donde destacados expertos y expertas, tanto nacionales como extranjeros, nos compartirán sus conocimientos y experiencias vinculadas al acceso abierto a la información, con el propósito de hacernos reflexionar y motivarnos a la acción. En esta oportunidad contamos con 3 conferencistas a quienes agradecemos enormemente su participación. Cada uno de ellos presentará su respectivo tema por espacio de 35 minutos y al concluir habrá un tiempo para que la audiencia haga preguntas, las cuales deberán ser dirigidas a través del chat. Mucho agradeceré mantener sus micrófonos apagados para que las conferencias se escuchen sin interferencias. A continuación, presentaré a nuestro primer conferencista, el doctor Daniel Flores, quien expondrá el tema La preservación digital sistémica en los archivos y las transferencias electrónicas desde las instituciones productoras. Daniel Flores es doctor en documentación y postdoctor en documentos digitales, gestión y preservación digital por la Universidad de Salamanca, España. Magíster en Ingeniería de Producción, Tecnologías de la Información por la Universidad Federal de Santa María, Brasil, así como licenciado en Archivística por esta misma universidad. Es docente de la licenciatura en Archivística y del posgrado en Ciencia de la Información en la Universidad Federal Fluminense de Brasil y líder del grupo de investigación de la Agencia de Fomento Brasileña CNPq-GD/A, Documentos Digitales, Gestión, Preservación, Acceso y Transparencia Activa. Daniel Flores es también consultor y asesor en proyectos de transformación digital, archivística disruptiva e innovación sostenida, así como especialista en repositorios archivísticos digitales confiables y sistemas informatizados de gestión archivística de documentos, así como en plataformas archivísticas de descripción, acceso a la memoria y transparencia activa, software libre y cadena de custodia digital archivística. Dejo con ustedes al doctor Daniel Flores. Edilberto, muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer porque es todo un honor haber sido invitado por la PUC de Perú, por Dora, por Edilberto y a todo el equipo que está aquí conectado. Es un día especial, estamos pues conmemorando esta fecha con algo tan importante que es el acceso abierto para la justicia climática. Inicialmente os pido permiso para compartir pantalla.
de mi presentación, un momentito. Solo un ratito para compartirla. Ahí está. Pues intentaré charlar sobre la preservación digital sistémica en los archivos y las transferencias electrónicas desde las instituciones productoras con el objetivo de tratar sobre el acceso abierto. Esta presentación está compartida en la web y si queréis acompañarme, por favor, estará libre y podéis comentar y hacer preguntas como queráis. Bueno, la organización de la Open Access Week nos dice que la justicia climática es un reconocimiento explícito de que hay una crisis muy bien presentada por Edilberto, una crisis climática que tiene efectos de gran alcance y que sus impactos no se distribuyen de manera equitativa o justa entre ricos y pobres, entre mujeres y hombres, y generaciones mayores y jóvenes, como señala la ONU. O sea, que hay un problema de acceso, hay un problema de transparencia activa de nuestros documentos, informaciones, publicaciones, y etcétera, de todo un conocimiento para la justicia climática. Estos desequilibrios de poder basados en los documentos de archivo, y esto es lo que quiero comentar, también afectan a la capacidad de las comunidades para producir, para difundir y para utilizar los conocimientos sobre la crisis climática. Eso quiere decir que necesitamos de un entorno archivístico, sistémico, y que permite esta apertura que puede crear vías para un intercambio de conocimiento más equitativo y servir como medio de abordar estas desigualdades que conforman los impactos de cambio climático y pues que ofrezcamos respuesta a todo lo que está ocurriendo. Eso está de acuerdo con la ciencia abierta. O sea, la justicia climática es también uno de los pilares de los objetivos del desarrollo sostenible, los ODS de la Agenda 2030 de la ONU, que afecta de manera transversal a varios de estos ODS, principalmente correspondiente a la acción climática. Así se trabaja en la misma línea que instituciones en visibilizar la relación de los artículos y documentos de archivo, que es lo que queremos tratar, con los ODS, y los documentos en acceso abierto, con formato de reuso, que nuestros cuadros de clasificación estén compartidos con formatos de reuso, no solo en PDF, que nuestras tablas de retención y disposición, nuestras TRDs, estén compartidas en nuestras páginas de nuestros archivos en datos abiertos. Y todo eso en software libre, que es una manera de poner de relieve la importancia de la investigación y el desarrollo de la Agenda 2030. Pues voy a comentar sobre 4 puntos. El primero, sobre una transformación digital en los documentos de archivo como forma de contribuir a la justicia climática y la descarbonización. El segundo punto que voy a comentar, que intentaré, el abordaje sistémico de la preservación digital sistémica, en donde todo está conectado, que los documentos, las publicaciones, las informaciones que producimos deben estar en un formato sistémico para que estén accesibles desde su producción, desde su génesis. En el tercer punto, el acceso abierto y plataformas de transparencia activa, plataformas archivísticas, en donde los documentos archivísticos, documentos de archivos que son producidos, estén de forma inmediata, transparentes, disponibles, y
todo eso con software libre en los archivos. Vamos a empezar por el primer punto. Vamos a hablar sobre digitalización, que es representar documentos digitalmente, digitalización, que es otra cosa, por más que ni siquiera el diccionario de la Real Academia diferencie estos dos conceptos. Digitalización es algo distinto, quiere decir traer para el entorno digital un proceso. Y lo más interesante, lo que queremos, la transformación digital por innovación sostenidas o tecnologías disruptivas en archivos, que afectan a los documentos de archivo cambiando los modelos de negocio en favor de la justicia climática y la descarbonización. Esto es lo más importante y es lo que queremos. Esta publicación es muy importante, pues lo quería compartir porque es Digitalización y Cambio Climático de autoría de Inmaculada Ordiales, que nos dice que la actual transformación digital de las economías ofrece nuevas oportunidades para superar el desarrollo medioambiental y constituye un elemento necesario, aunque por supuesto no suficiente para luchar contra el cambio climático, y así facilitar la descarbonización de las economías. Nos dice aún que el desarrollo y la combinación de avances como Internet de las cosas, robotización, la inteligencia artificial, permiten aplicar soluciones innovadoras y eficientes contra la lucha del cambio climático. Y nosotros, archivos, sí que podemos aplicar todo esto. Es todo un cambio, una ruptura paradigmática. Aquí os quiero presentar, pues, un sistema que hemos implementado en nuestra universidad, mi universidad, aquí en Niterói, aquí en Río de Janeiro, Brasil, la Universidad Federal Fluminense, en donde hemos implementado este sistema de gestión documental que se llama SEI, Sistema Electrónicos de Información. Es un software público de gobierno para la producción, manutención, acceso, tramitación de documentos y expedientes administrativos. Aquí es un informe, os dejo el enlace compartido en esta presentación de 2017, miren, antes de la pandemia, en donde 11,000 hojas de papel fueron economizadas, además de otros datos que están ahí presentados. Y ahora sí os presento estos indicativos actuales, estos indicadores de esta adopción de este sistema electrónico de información, en donde pasamos antes de 11,000 para 676,000 hojas de papel que no fueron utilizadas. Y es una contribución al cambio climático. El valor economizado de 213,000 reales brasileños. 38 días es el tiempo máximo de tramitación de un expediente administrativo. 6,600 días economizados. 629 personas capacitadas, 34,000 expedientes que fueron abiertos en este sistema electrónico, que sí colabora con el acceso abierto, con la transparencia, y 138 tipos de procesos implantados, tipos documentales, documentos de archivos que fueron transformados digitalmente. Bueno, vamos al segundo punto. El abordaje sistémico de la PDS, de la preservación digital sistémica, que es algo que necesitamos llevar a cabo en nuestras instituciones, nuestras universidades, nuestras secretarías, ministerios, porque las instituciones no pueden estar desconectadas de los archivos son protagonistas, y las transferencias primarias y secundarias de los productores hacia los archivos es muy importante, y es por eso que estoy intentando compartir este referencial. El modelo AIS, la norma ISO 14721, la teoría general de los sistemas de Bertalanffy,
la preservación digital sistémica y, lo más importante, los repositorios archivísticos digitales confiables. Entonces, mire, ¿cómo nos dice Bertalanffy? El enfoque sistémico se nos presenta como cada vez más necesario para esta preservación digital, ahora sistémica, donde todo está conectado. La gestión documental sí que colabora para el acceso abierto de activos digitales, con el archivo histórico, con los archivos permanentes, que ya no pueden más estar desconectados, necesitan estar conectados para que exista un acceso abierto y una transparencia activa de documentos, datos, descripciones, informaciones, publicaciones, todo esto en cadena de custodia digital archivística, para garantizar la autenticidad, la confiabilidad, el acceso y transparencia activa. Miren cómo hay un cambio paradigmático, porque antes estábamos muy acostumbrados, antes de la preservación digital sistémica, con un abordaje no sistémico, por más que en documentos digitales, nosotros hacíamos las conversiones de los documentos de archivo, de los objetos digitales, de forma manual. Pero ahora cambia. Os traigo un ejemplo aquí. Las estrategias de preservación digital ahora deberán estar orientadas a políticas. Esto quiere decir que yo no puedo más cambiar un sonido MP3 o un video de un expediente judicial en nuestro archivo, porque esto es manual, porque esto no es sistémico y porque esto presupone una ruptura de cadena de custodia y ya no estará más con el abordaje sistémico, como un paraguas, ¿eh? Todo debe de estar debajo de esta visión sistémica. Pero, ¿cómo que se cambia, por ejemplo, este MP3 que ya es obsoleto, que ya no es acceso abierto? Pues elaboramos una política y un plan de preservación digital que voy a configurar en un entorno digital archivístico orientado a requisitos que sí va a cambiar estos sonidos, estos documentos para formatos abiertos, de acceso abierto, de un MP3 que es obsoleto para un AAC que es abierto y que tiene 48 canales. O sea, que es muchísimo mejor para la preservación digital, para el acceso abierto. El MP3 tenía solo 5 canales. Esto es la preservación digital sistémica. Desde la producción, no, desde antes, desde la génesis documental, desde antes del nacimiento de los documentos, hasta su archivamiento definitivo, permanente y acceso y transparencia activa. Todo, absolutamente todo en una cadena de custodia archivística digital para garantizar la autenticidad. Porque eso es muy importante, necesitamos difundir y dar acceso de documentos e informaciones auténticas. Mire la distinción entre una preservación digital sistémica a la izquierda, con un enfoque sistémico, en donde las conversiones están orientadas a microservicios en un entorno digital, en nuestro archivo. Y a la derecha, una conversión que no es sistémica, una conversión que está orientada a un modelo del pasado, en donde convertimos de un soporte para otro soporte, de un DVD para un Blu-ray, y etcétera. Y estaremos siempre pendientes del soporte, con obsolescencia, etcétera. Es un trabajo manual que ya no debemos más implementar en los archivos. Ahora, las digitalizaciones deben ser digitalizadas para un entorno sistémico, para una preservación digital sistémica de transparencia activa, de acceso abierto. Esto todo estamos hablando de una cadena de custodia digital archivística, en donde la gestión documental, incluso los sistemas de negocio, los sistemas de gestión documental estarán conectados al archivo histórico digital, en un abordaje sistémico, en una cadena de custodia digital archivística, y que vamos a facultar el acceso en una plataforma
que tiene requisitos de acceso y difusión y de transparencia activa para los usuarios, para nuestra sociedad, para la justicia climática. Miren que todo este funcionamiento está orientado a requisitos con los 3 paquetes: CIP de submisión de la gestión documental, AIP, paquete AIP, según la norma ISO 14721. Por eso que es tan importante los referenciales, la ciencia, archivado en un archivo histórico, un archivo permanente digital, y difundido en una plataforma de acceso por paquetes DIP. Miren cómo la terminología ya empieza a funcionar de una forma toda conectada en un abordaje sistémico: paquetes, CIPs, IPs y DIPs. Miren que los planes de preservación digital ahora son de conocimiento público, como este del Archivo Nacional del Reino Unido, en donde un PDF, el primer destaque, que submetemos un PDF en un formato propietario, que no es de acceso abierto, será convertido en un abordaje sistémico de la preservación digital sistémica para un PDF A. Esto es acceso abierto. Esto es transparencia activa. Esto es colaborar con la justicia climática. Miren que se submeto de mi gestión documental, de mi sistema de gestión documental, un paquete CIP de submisión con una transferencia primaria o secundaria, de ahí a la importancia de las transferencias primarias y secundarias electrónicas a las instituciones archivísticas, a los archivos, a las entidades custodiantes. Este video, que puede ser propietario de Windows, WMV, que es un Windows Media Video, es propietario, no tiene garantía de acceso en el futuro, no es abierto, no es acceso abierto, está cerrado. Será convertido, miren la primera columna aquí, paquete AIP, será convertido en un formato abierto MKV. La extensión de fichero MKV quiere decir Matroska Video. Esto es acceso abierto, esto es colaborar con el acceso abierto, es colaborar con la transparencia activa. Pero eso ya no hacemos más de forma manual. Esto está todo configurado en un entorno digital y funciona así como os presento, con microservicio. Y llamamos eso de una preservación digital sistémica en un repositorio digital archivístico confiable que va a normalizar para el acceso. Mire este microservicio que está aquí. Normalize for access. Normalize for preservation. O for preservation es el paquete AIP de archivamiento que está justo aquí. Y el DIP es el Normalize for Access para la difusión en nuestras plataformas archivísticas de acceso y difusión. Bueno, ya os empiezo a hacer preguntas, para que me contesten. Bueno, está un poco invertido porque vosotros es que deberían plantearme las preguntas, pero os pregunto, ¿vosotros ya estáis implementando plataformas en sus archivos archivísticas de acceso y transparencia activa en software libre? Porque es para eso, es para hacer estas conversiones. Y es para que tengamos entornos digitales archivísticos convergentes que tengan datos de investigación, documentos en datos, documentos de archivo, todo archivado y todo transparente, accesible en acceso abierto y en cadena de custodia digital archivística. Esto es el modelo ICE, esto es la norma ISO 14721, que incluso en algunas semanas o quizás meses estará publicada la nueva norma 14721, el OICE 3, con mejorías impresionantes. Mire la imagen del OICE 3. El producer que es el sistema de gestión documental, la captura, las digitalizaciones.
Al centro, el archivo histórico, el archivo permanente, el OAIS Archive, seguro, preservado con el paquete AIP. Y a la derecha, el acceso, el consumer, el usuario, las plataformas de acceso y difusión. Todo con un abordaje sistémico. Que tenemos muy a la izquierda una norma ISO 14721, que es cómo implementar el repositorio digital confiable. Al centro, la ISO 16363, 16363, que es una norma ISO para auditar y certificar el repositorio que hemos creado con la 14721. Y por último, la ISO 16919, que es una norma para auditar y certificar la institución que audita y certifica el repositorio. Miren qué abordaje sistémico, miren qué visión sistémica, miren qué enfoque sistémico, miren que todo está conectado, es un ecosistema de preservación digital sistémica así. Los sistemas de gestión documental deben de estar conectados a los repositorios digitales confiables, implementado por los archivos históricos, por los archivos centrales, por los archivos de concentración, de gestión, de trámite, y con una plataforma de acceso y transparencia activa. Esto es una noticia pues importantísima sobre las transferencias electrónicas a los archivos del Archivo Nacional. Mire esta noticia, con éxito, 26 de enero de 22. Con éxito se realizó la primera transferencia electrónica al Archivo Nacional de Chile. Magnífico, está aquí compartido. Fueron 596 expedientes del Consejo para la Transparencia. La documentación que ingresó al Archivo Nacional a través de su plataforma especialmente desarrollada para este proceso. Esta plataforma del Archivo Nacional de Chile en software libre. Mire la importancia de la adopción de la filosofía del software libre. Mire la importancia de las transferencias electrónicas del productor hacia el preservador, hacia la institución de custodia para que implemente la preservación y el acceso a transparencia activa. Nos vamos al tercer punto ahora. Acceso abierto, embora ya he comentado antes, acceso abierto y plataformas de transparencia activa. Las plataformas de acceso abierto y transparencia activa como lugar de memoria digital, patrimonializadas a la ciudadanía para la justicia climática. Eso es muy importante, que la ciudadanía pase a tener un sentido de que es parte de sus bienes, de sus materiales o inmateriales, que consideran como propios. Esta plataforma de transparencia, este Atom de la Universidad PUC, está pública y es de la ciudadanía. Porque como nos dice Jordan Simmons, si bien la memoria es básicamente un proceso interno, sí, su proyección no se produce en el vacío. La memoria necesita de un espacio para activarse y estimularse. ¿Qué? Os pregunto, ¿qué espacio digital nosotros, archivos de las instituciones, de las universidades, estamos ofreciendo para nuestros usuarios, para nuestros investigadores, para nuestra sociedad? ¿Qué loco sería este? ¿Qué espacio sería este para la activación de la memoria, para la resignificación, para la activación, para la proyección de la memoria basada en documentos de archivo, informaciones? Las plataformas de acceso y de transparencia activa, que ahora están orientadas a requisitos funcionales de acuerdo con el modelo AIS, todo basado en referenciales científicos, como os presento aquí en software libre, como Atom, como ICA Atom, que es una plataforma en software libre para el acceso y para la transparencia activa.
Miren la distinción, el acceso es una cosa, el acceso requiere una solicitud y tiene niveles de opacidad, porque yo necesito solicitar, yo necesito pedir para tener acceso a estos documentos e informaciones, pero la difusión, la transparencia activa, no requiere ninguna solicitud. Es ofrecer y difundir a través de canales formales de comunicación en esta plataforma en software libre, por ejemplo, sin ninguna solicitud previa. Todo disponible en plataformas archivísticas de acceso y difusión como lugar de memoria digital, que permita a que los investigadores, los usuarios, activen, proyecten esta memoria, resignifiquen, rememoren estas informaciones. Llegando al final, el cuarto y último punto. Software libre en los archivos para el acceso abierto y la transparencia activa. Un acceso libre a los documentos de archivo, informaciones y datos abiertos para reuso. Software libre. Si es dinero público, si public money, public software, software libre. Esto quiere decir que yo no puedo producir, mantener, archivar, conservar y poner a disposición documentos públicos, documentos archivísticos públicos, publicaciones, informaciones, datos, en plataformas digitales propietarias que dejen la más mínima duda sobre su acceso en el futuro, condicionado a algún tipo de pago, de licenciamiento, de renovación de contrato, de royalties, de versiones obsoletas, porque hay una versión más nueva, más cara, y que nos deje sin acceso al código fuente de estos sistemas de gestión documental, de preservación y de acceso en una visión sistémica y sin la posibilidad de hacer, pues, investigaciones, de auditar, de compartir, de la posibilidad de actualizaciones y funcionalidades inherentes del avance de la archivística. Esto quiere decir que en los archivos nunca software propietario, siempre software libre en los archivos, tanto para la gestión documental, tanto cuanto para la preservación, los repositorios digitales confiables, como las plataformas de acceso y difusión. Y os he comentado aquí, pues, inúmeras soluciones alternativas libres que ya son utilizadas en los archivos. Aquí os presento la filosofía del software libre, es el paradigma del software libre que respeta la libertad y autonomía de los dos usuarios, que fomenta la colaboración y estimula compartir para el bien común formado por el conocimiento. Esto todo tiene que ver con la justicia climática, la libertad de ejecutar programas para cualquier propósito, de estudiar cómo funciona, de cambiarlo, de compartirlo libremente. Todo lo que he intentado presentar es que tenemos que implementar una preservación digital sistémica, un abordaje sistémico, en donde todo está conectado. Los documentos que producimos hoy digitales, o los documentos analógicos que necesitamos digitalizarlos o representarlos, pero en una plataforma de software libre que promueva la transparencia activa, la difusión en formatos abiertos, y que estos cambios, estas emulaciones, virtualizaciones, que no se haga más de forma manual, porque es ruptura de la cadena de custodia y coloca en riesgo la autenticidad y la confiabilidad. Esto tiene que ser implementado por una visión sistémica, por un abordaje sistémico, por eso la preservación digital sistémica. Y el ejemplo que os he traído del Archivo Nacional de Chile, de las transferencias electrónicas, que colabora sobremanera a esta
transparencia de este acceso, los productores transfiriendo sin ruptura de la cadena de custodia los documentos digitales por paquete ZIP, IP, DIP para el archivo nacional. El caso de Chile, para el archivo central en una universidad, el archivo de concentración, el archivo histórico general de la nación y una transparencia activa, una plataforma de acceso y difusión. Y por último, perdón si paso un poquito del tiempo, por último, que nosotros pasemos a compartir nuestros instrumentos archivísticos en datos abiertos. Por favor, contésteme. ¿Quién está aquí asistiendo de archivo que tiene sus cuadros de clasificación compartidos en una plataforma archivística de acceso y difusión en software libre como Atom, por ejemplo, ICA-Atom, en datos abiertos? No estoy hablando de PDF, estoy hablando de datos para reuso, que se puede importar este cuadro de clasificación y reusarlo, importarlo, una serie, o dos, o tres, o cuatro, con filtro, y que das tablas de retención y disposición, las TRDs, los guías, inventarios, catálogos, repertorios, ediciones de fuente, de igual forma, compartidos en formatos abiertos y en datos para reuso. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por haber dado esta oportunidad de charlar sobre un tema tan importante. Gracias y estoy a disposición ahora. Muchas gracias, Daniel, por tu conferencia, ¿verdad? Muy interesante y particularmente para mí también. Y bueno, invito también a la audiencia que formule sus preguntas. Mientras, bueno, hay un pedido de varias de la audiencia. Si por favor, tal vez Daniel, no sé si podrías poner el link de o el enlace de tu presentación en el chat para que todos lo puedan acceder a esta, ¿no? Es el pedido que están haciendo varias personas. Pero, y mientras, voy a hacer las preguntas que he recibido. La primera dice, en el caso de Brasil, ¿existen políticas estatales para la preservación digital? Que sí. Muchísimas gracias por la pregunta, que sí, existe una política de preservación digital del Archivo Nacional, que es la entidad custodiante, la autoridad archivística máxima del país. Por supuesto que es necesario que cada institución a partir de ahora, pues, haga sus políticas. Cada universidad que implemente las características propias, las especificidades propias y los planes de preservación. Eso sí, pero sí que tenemos políticas de preservación digital de la autoridad archivística máxima, del Archivo Nacional de Brasil. Podéis buscar y descargar la política. Además, comentar que aquí está compartido el enlace de la preservación, perdón, de la presentación. Podéis descargarla, compartirla libremente, encurtador.com.br, ¿sí? Y estas letrillas ahí para esta presentación. Gracias por la pregunta. Gracias, Daniel. Acá hay otra. ¿Qué estrategias propondrías para avanzar hacia una preservación digital sostenible? Pues creo que la estrategia más importante es emanar política, porque son duraderas, porque son longevas. Emanar una política, a partir del punto que emana una política archivística, en donde dejo claro la necesidad de una preservación digital sistémica, sostenible, desde la génesis documental, que las transferencias a los archivos nacionales generales ya no serán más con ruptura de cadena de custodia. Ya no aceptaremos más, por ejemplo, una transferencia secundaria en soportes externos, como un disco duro, como una cinta DATS, etc.
O sea, que estas transferencias necesitan ser implementadas en cadena de custodia digital archivística. Pero ¿dónde está eso? Está en la norma ISO 14721. Es una norma internacional. Y esta norma tiene otra que es para auditar el funcionamiento. Entonces, que a partir del momento que adopto esta estrategia de emanar una política amplia, efectiva, duradera, longeva, a partir de ahí sí que podremos contar con una preservación digital sistémica y que va a suscitar todo esto que estamos comentando. Formatos abiertos, transparencia activa, transferencias electrónicas desde los productores hacia los preservadores, preservando la cadena de custodia y la seguridad jurídica. Miren, esto es muy importante. Esto garantiza la seguridad jurídica de los ciudadanos. Y esto también en este evento magnífico, pues colabora con la justicia climática. Todo abierto, todo seguro, confiable, preservado en paquetes, en una preservación digital sistémica. Gracias por la pregunta. Gracias también por responder esta. Acá hay otra más. ¿Cómo debe ser el resguardo de los archivos digitales para su correcta preservación? El resguardo debe de ser bajo una cadena de custodia digital archivística, una CCDA. Esto quiere decir que presupone un abordaje sistémico. Y esto presupone que este abordaje sistémico, que es como un paraguas, esté orientado a la norma ISO 14721, que conlleva a la implementación de un repositorio archivístico digital confiable. Este repositorio archivístico digital confiable, mire que no es solo software, es el software libre, es el almacenamiento, son las políticas, son las personas, es todo. Pero vamos a seguir. Además, el software es necesario que sea libre. Y es por eso que os comento el software libre Archivemática, que es el software libre, pues uno de los más utilizados en el mundo para archivo permanente, para archivo histórico en cadena de custodia. Es un repositorio digital confiable en software libre. Y los resguardos deben de ser implementados por este entorno. Quiere decir, yo no puedo más hacer un resguardo como hacía antes, con una visión analógica. Ahora tengo de tener un enfoque, debo de llevar a cabo un enfoque sistémico. Los backups deben de ser implementados en cadena de custodia. No se puede más hacer copias de resguardo como hacíamos antes en un disco duro y poníamos en una estantería. Y si pasaba algo con el sistema central, un siniestro, pues yo recuperaba así un restore de un resguardo, de una copia de seguridad de este soporte externo que ya no es más auténtico, que ya está fuera de la cadena de custodia. Yo podría cambiar todo con estos documentos que están fuera de la cadena de custodia. Miren que ahora las copias de seguridad, los resguardos, los backups, etcétera, etcétera, deben de ser implementados por este entorno digital. Por más que esté en nube, por más que sea en Amazon, Microsoft, etcétera, Azure, por más que sea local, file system, on-premise, esto debe de ser implementado con un abordaje sistémico. Las conversiones, virtualizaciones, simulaciones, refrescamientos, etcétera, ya no podemos más implementar como antes, con el contacto directamente al objeto digital. Ahora es necesario que las conversiones sean implementadas por un entorno digital, en software libre, en cadena de custodia. Pero, ¿en dónde está la función del archivista? Pues muchísimo más protagonista, porque ahora necesitamos elaborar la política y configurar en estos entornos.
Ahora necesitamos elaborar los planes de preservación, definiendo el formato de conversión de un PDF para un PDF-A, de una presentación de PowerPoint, una PPTX, para un formato abierto, una ODP o una PDF-A. Esto los archivistas configuran en los planes de preservación digital, que es distinto de la política, es más específica, está por debajo de la política, y los archivistas configuran en los entornos digitales. Y no van más a convertir documentos uno a uno, antes con los documentos analógicos, ahora con los documentos digitales, este contacto es por el entorno, con una visión sistémica, por la preservación digital sistémica. Gracias por la pregunta. Gracias, Daniel. Acá hay otra pregunta. ¿Los formatos de preservación que forman parte de los paquetes AIP se definen en la gestión documental, entre paréntesis ponen producers, o en la fase de preservación? No, no es en la fase de gestión documental, es en la fase de preservación, en el entorno de preservación. Este entorno de preservación, miren, puede ser en un archivo histórico, puede ser un archivo permanente, un archivo general de la nación, un archivo nacional, pero esto también puede ocurrir en la fase de gestión documental, pero miren, no con el sistema de gestión documental, pero con el entorno digital de preservación digital, con el repositorio archivístico digital confiable, que no es un sistema para gestión documental. Este entorno de repositorio archivístico digital confiable está orientado a la norma ISO 14721, mientras que el sistema de gestión documental está orientado a otra ISO, la 15489, y a los modelos de requisitos. Modelos como el DOT 5015 de Estados Unidos, el MOREC de Unión Europea, el brasileño EARC Brasil o MOREC, etc., son distintos. Así que los formatos, los planes de preservación digital, los planes estarán conformados, informados y elaborados y configurados en los entornos para el IP, para generar el IP. Recibimos un CIP de transferencia primaria o secundaria, aplicamos los microservicios que van a generar el paquete IP en el entorno de preservación, en el software libre, por ejemplo, Archivemática. Gracias por la pregunta. Muchas gracias. Y aquí una última pregunta. Dice así, por mi experiencia, no siempre es fácil enseñar acerca de la teoría general de sistemas y que sus conceptos fundamentales sean bien comprendidos. ¿Podría sugerir algunas estrategias o métodos para superar las dificultades mencionadas, sobre todo en lo que se necesita para apoyar el enfoque de preservación digital sistémica? Sí, buenísimo. En primer lugar, comparto de su impresión, porque por eso he pasado como profesor, como docente de las carreras de archivística, porque cuando abordábamos el abordaje de Ludwig Bertalanffy, del abordaje sistémico, y no teníamos prácticas, era algo muchísimo teórico, pero con la implementación práctica, con las prácticas en las carreras de archivística, es magnífico. Cuando conseguimos llevar los alumnos de una carrera de archivística para un laboratorio, sea online, sea presencial,
con estos entornos digitales y que vamos a poner en práctica la TGS, la complejidad de Bertalanffy, el abordaje sistémico, esto de producir documentos y un sistema de gestión documental en software libre, que podemos descargar y tenerlos instalado en un laboratorio de archivística y hacer paquetes de preservación, los alumnos empiezan a comprender por qué el abordaje sistémico, empieza a comprender por qué que aquí en la fase de gestión documental estamos haciendo equivalencia, crosswalk de metadatos para la plataforma de acceso, porque tengo un metadato aquí de gestión documental, nombre del productor, que nada tiene que ver con el metadato productor de SAT-G para la plataforma de acceso y transparencia activa. Este es el abordaje sistémico. Cuando empezamos a conectar las cosas del paquete CIP con el paquete IP, con el paquete DIP, la práctica ha sido magnífico en mi experiencia propia, como profesor, como docente de las carreras de archivística, y toda una ruptura paradigmática al punto que he podido pasar a implementar de la teoría de la TGS, de la visión sistémica, de la preservación sistémica para la práctica, generando paquetes CIPs, archivando en repositorios digitales confiables y configurando, pues, difusión y configurando documentos que son sensibles, que no pueden ir a una plataforma pública, que deben de quedarse en una plataforma de acceso privada, porque tiene problemas de privacidad, o que están clasificados en grados de sigilo, aún, porque es una patente, porque es algo de datos personales, la RGPD, que necesitamos garantizar la protección de los datos personales. Cuando conseguimos esta práctica, es algo en efectivo magnífico, una experiencia magnífica que los alumnos pasan a comprender todo este abordaje sistémico de la preservación digital sistémica. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Daniel, y verdaderamente estamos complacidos con tu excelente conferencia, de la cual estoy seguro hemos aprendido bastante.